Y en realidad esta es una clase de consulta sobre los materiales que están habilitados en el aula. Esos materiales habilitados en el aula corresponden a la unidad introductoria. La unidad introductoria, como la palabra lo dice, no es 100% específica del curso. Yo entiendo que quizás algunos piensen que esto no tiene mucha razón de ser en el curso de prevencionista, pero yo estoy siguiendo un programa, ¿tá? Y este primer semestre es más bien una introducción a la ética para después en el segundo semestre hablar específicamente de ética profesional. Así que si ustedes leyeron los materiales van a ver que obviamente son cosas que más que nada son una especie de repaso. Por favor, le pido a los que tienen el... Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya estamos grabando, entonces quiero saber si tienen alguna duda puntual, específica, sobre los materiales que estaban en el aula, que eran 3. Es el PDF de Filosofía, Ciencia y Religión, un PDF sobre ramas de la filosofía y mi audioclase hablando sobre algunas cosas que si bien tocaba el PDF, se profundiza y se hablan de otras ramas de la filosofía, otras cuestiones. Quiero saber qué impresión les dio el material, si lo pudieron entender y si tienen alguna pregunta específica sobre los materiales. No, de mi parte, Aldebar habla acá. Está bastante claro el material, ¿no? Y bueno, escuché un par de veces el video clase y bueno, creo que no hay mayores dudas. Bien. Sí, yo el audio de la clase lo he escuchado por parte, porque voy, a la medida que puedo voy sacando algún apuntecito, que está muy interesante. Entonces Bien. para atrás y para adelante, no lo he terminado de escuchar todo, pero Sí, está muy esa muy es una aprovechable. recomendación cuando yo les mande videos de clases mías, ustedes sepan entender en esta época de la inmediatez, estamos muy acostumbrados a audios cortos, videos cortos, materiales cortos, pero cuando estamos explicando un tema, a mí me resulta sumamente difícil hacer las cosas demasiado sintéticas. Trato de quitar todo lo que sea retórica, todo lo que sea como sobreexplicación, todo lo que sea no ir al punto. Yo trato de ir al punto, pero tampoco puedo hacerlo excesivamente corto. Y esa audioclase que tiene 33, 35 minutos, una de las recomendaciones es que sí, efectivamente, lo escuchen en partes, lo vayan viendo en partes. Me dicen que se corta, ¿todo se le corta? ¿No me escuchan de corrido? Escucharla sí, se corta la cámara, pero yo lo escucho de No, corrido, está bien. los demás. Bien. Bueno, voy a compartir. A mí me pasa lo mismo que a María. ¿Se te corta el audio? No, el audio está perfecto, es el video lo que se me corta bien. un poco. Se traba. Perfecto. Disculpe, lo que pasa es que cuando hay muchas cámaras prendidas pasa eso, capaz que mientras que habla está bueno apagarla. Sí, ahora que compartimos el material donde no me van a estar viendo, así que... No, me refería a nosotros, porque a veces pasa. ¿Pueden ver el PDF? ¿Se ve? Sí, se ve bárbaro. Sí, se ve, sí, se ve. Bien. Bueno, este es uno de los materiales principales. El cuestionario ya está elaborado, son 10 preguntas, preguntas cortas, preguntas concretas, preguntas donde no hay que desarrollar, donde no hay que redactar, sino más bien es como una especie de control de lectura y para ver si han comprendido los materiales, justamente porque esto es una unidad introductoria. Entonces, el material básicamente se divide entre las características de la filosofía, de la ciencia y al final de la religión.
Si ustedes han leído con atención, van a ver que la filosofía y la ciencia comparten características. Una de las características que comparte es que las dos son argumentadas, las dos son racionales, las dos son reflexivas. Si bien cada una hace... Perdón, ¿sí? ¿Quién? Perdón. Ok. Si bien cada una tiene lo suyo y como que hace más suya es la característica en cuestión. Otra que comparten es que las dos son especializadas. Y bueno, la mayor diferencia es con la religión. Pero la religión ya tiene mayores diferencias con la filosofía y la ciencia, en el sentido de que hay dogmas, o sea, hay creencias que no se van a cuestionar, que no se van a revisar, que de alguna manera ya se consideran verdaderas independientemente de cualquier cosa, que las verdades en la religión son de carácter revelado, que siguen un determinado libro que se considera de carácter sagrado, que no hay cambios en las religiones. Las religiones no tienen ningún cambio justamente, y tiene sentido que no lo tengan, porque las verdades que son parte de las religiones son reveladas por seres superiores que tampoco cambian. Bien. Después también tenemos las posturas ante la existencia de Dios, posturas afirmativas respecto a la existencia y negativas. La pregunta de si existe Dios, el ateísmo la responde negativamente, el agnosticismo dice que no es posible saberlo, y el panteísmo, deísmo y teísmo responden que sí, pero haciendo sus diferencias entre qué es lo que entienden por ese Dios, porque el concepto cambia tanto en el panteísmo, en el deísmo y en el teísmo. Las religiones, las principales religiones monoteístas, que ¿cuáles son las principales religiones monoteístas que conocemos? Cristianismo, judaísmo, y el Islam. Exacto. El Islam, el judaísmo, en orden cronológico, la más antigua es el judaísmo, la que le sigue es el cristianismo, y por último el Islam. Aunque en el inconsciente colectivo el Islam es más antiguo, no, en realidad es el cristianismo más antiguo que el Islam. Bueno, esas tres grandes religiones podemos decir que son teístas. Dios existe e interviene en la vida de los seres humanos. Interviene, sin embargo, en el deísmo, ese Dios, arquitecto, creador, inteligente, superior, crea el mundo y lo deja a su libre albedrío y responsabilidad. Y el panteísmo, por otro lado, ya ni siquiera considera a Dios como un ser personal, sino como un ser impersonal. Y eso lo vemos mucho en la actualidad, es como que está muy de moda, por decirlo así, el hablar del universo. Que el universo nos concede cosas, que el universo te puede conceder deseos, uno puede manifestar lo que desea y el universo se lo cumple. Entendiendo a Dios como todo lo que existe, como el universo. Pero de alguna forma se le está atribuyendo al universo características personales, como el conceder peticiones, el conceder deseos. Pero si entendemos que el universo es todo, que es la naturaleza animada, inanimada, son las flores, pero también son las piedras y son las personas, es como que es más difícil encontrar una racionalidad de que el universo pueda concederle a las personas lo que desean o lo que piden, y que uno le pida al universo. ¿Tienen alguna pregunta de esto, algo que quieran comentar? Sí. Buenas tardes, profesora Mauricio. Sí. Entonces, se basa en el deseo de petición de las personas. Sí. En eso se diferencia con el teísmo, del deísmo.
El teísmo del deísmo se diferencian en que para el deísta, Dios no interviene para nada en la vida de los seres humanos, lo crea el mundo y desaparece. No está interviniendo, ni concediéndole peticiones, ni retándolo, ni castigándolo, ni poniendo orden, ni forjando un destino en las personas. Para el teísmo sí. Y las grandes religiones, las más conocidas, todas las que conocemos, los adventistas, los testigos de Jehová, los judíos, los mormones, los católicos, los evangélicos, son teístas, consideran que Dios es un ser superior, pero que interviene en la vida de las personas. Por eso las personas que adhieren a esas religiones, de alguna manera, tienen determinados ritos, celebraciones de fiestas, oraciones, porque entienden de que ese Dios está presente. El deísta, no. Y en la masonería es muy común y es muy, propio de la masonería creer en ese Dios arquitecto, que encontramos simbología masónica en todo Uruguay, en todas las plazas, en el interior, en los organismos públicos, en la bandera, esta simbología propia de la masonería que adhieren al deísmo. Ya el panteísmo es otra cosa, porque ni siquiera considera que Dios es una persona, es todo, Dios es todo. No sé si respondí tu pregunta, Mauricio. Ok, profe, quedó claro. ¿Alguien quiere decir algo más o preguntar algo más sobre esto? No, la verdad es que quedó clarísimo. Habla Giovanna, si bien en mi caso me falta terminar de leer uno de los PDF, francamente, porque bueno, a veces no me dan las horas del día, pero la verdad es que queda muy claro con el tema del audio, y ahora con esta explicación la verdad es que si quedaba alguna duda ya quedó erradicada. Perfecto. Muy bien. Profesora, le hago una consulta. Sí, Gregorio. ¿Por qué en determinadas religiones solamente pueden entrar cierto, vamos a decir, entre comillas, tipo o clase de gente? Como por ejemplo en la masonería, que usted estaba nombrando. Es que la masonería no es una religión, primero. El deísmo es más que una religión, es una postura ante la existencia de Dios. No, justamente como Dios crea el mundo y desaparece, o sea, no está interviniendo en la vida de las personas, tampoco tiene mucho sentido hacer una religión de eso. Para muchos la masonería es una secta, para otros es una logia. La verdad es que tiene mucha simbología y es algo que yo no te podría decir a ciencia cierta por qué determinadas personas pueden entrar y determinadas personas no. Y tampoco cuál es el objetivo ni qué es lo que buscan. Bueno, se supone que lo que buscan es el crecimiento del ser humano. Ellos también, o por lo menos lo que se deja ver, es que ayudan, también tienen mucha tarea humanitaria. No obstante, lo que ocurren a puertas cerradas, los ritos que elaboran a puertas cerradas, eso es un misterio. Y si bien hay libros sobre esto y también genera mucho como atractivo, por eso tan oculto que hay ahí, que no pueda entrar cualquiera, que no cualquiera pueda entrar a sus templos, a sus ritos, ver cómo es. Eso genera mucho ese atractivo de querer entender y querer saber qué pasa ahí dentro. Y también lo que lo hace más interesante es la alianza entre la masonería y el poder, y cómo la mayoría de las personas poderosas, por lo menos que han llegado a esferas altas, pertenecen a la masonería. Y la masonería aliada a otras logias del mundo, que provienen de círculos universitarios muy altos en Estados Unidos, tanto en Yale, la Universidad de Yale, como la de Harvard, tiene sus logias, y los presidentes son de una u otra.
independientemente del partido político, ya sea demócratas o republicanos, pertenecen a alguna logia, y bueno, es entendible por qué están ahí, porque de alguna manera hay una relación muy estrecha y muy interesante. No se escucha nada. ¿No? ¿Hola? Yo escucho perfecto. Yo escucho normal. ¿Se escucha normal? Yo Sí, escucho. se escucha normal. También. Yo estaba escuchando todo cortado, pero ahora mejoró. Quizás el Bien. internet. Cualquier cosa apaguen las cámaras y bueno, va a quedar grabado. La parte que no se haya escuchado lo revisan ahí en la grabación. No, resumiendo, lo interesante es la masonería, cómo se ha involucrado en el poder y cómo de alguna manera las personas poderosas y que llegan a la política o que son dueños de grandes empresas pertenecen a alguna logia parecida a la masonería o a la masonería misma. Me voy a cambiar más cerca del router. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Gracias, profesora, por la explicación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario sobre esto? Me gustaría saber qué piensan un poco de una parte de la audioclase donde hablábamos de la interacción entre las ciencias formales y las ciencias fácticas, pero sobre todo entre lo natural y lo social. Yo creo que en la audioclase planteé la problemática de la interacción entre lo natural y lo social. Decía que es difícil, discernir. Que es difícil separarlo, sí. Más allá de que nos demos cuenta, es difícil separarlo. Exacto. Es un problema clásico llamado natura-nurtura, la natura-cultura. La cultura, que es todo lo que tiene que ver con el ser humano, el lenguaje, los símbolos, cómo nos vestimos, qué comemos, todo lo que hace a las sociedades, y la parte biológica, natural, física, fisiológica, anatómica, que es una realidad que no podemos zanjar, independientemente. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No sé si me escuchan bien, confírmenme que me escuchan bien. Ahora en este momento Sí, la escuchamos. Sí, se escucha. Yo creo que comentaba en la audioclase que tengo un grupo de bachillerato en deporte, donde hablábamos de el tema de los atletas transgénero y cómo en los Juegos Olímpicos de alguna manera se tomaba el criterio de que a las atletas transgénero, las mujeres trans que competían en la categoría femenina, de alguna manera se establecía que el nivel de testosterona debía ser por debajo de 5, cosa que en mujeres no trans nunca se llegaría a esos niveles. Y bueno, yo he estado leyendo muchísimos comentarios de otras personas trans que no son atletas, que marcan esto como una discriminación, como de alguna manera segregar o segmentar a este tipo de atletas, que se esfuerzan igual que cualquier otro, y que no merecen que se los estén estigmatizando por la testosterona que tengan en su cuerpo. Y esto nos muestra cómo esa interacción entre lo natural, el cuerpo biológico que tenemos desde el nacimiento, que eso, hay muchas cosas que se pueden modificar, sí, también con ciencia, con hormonas, con tratamientos, pero hay otras cosas que
que no se pueden modificar, que no se pueden transformar. Entonces, esa interacción tan interesante entre lo natural y lo cultural. Y hay otro concepto que es entre lo biológico y lo construido. Hay un libro de Ian Hacking, es un filósofo contemporáneo, que tiene un libro que se llama La locura, biológica o construida, el concepto de locura. Muestra cómo hay enfermedades psicosomáticas que de alguna manera generan mucha confusión. Y es el gran problema de la psiquiatría. Hasta en Estados Unidos hay movimientos antipsiquiatría, que de alguna manera lo que establecen es que a las personas cuando se les dicen que están enfermas, que están locas, se las termina enfermando. Entonces, realmente es muy difícil saber cuándo la persona tiene efectivamente síntomas y problemas mentales, que cuando esos síntomas son producidos por el propio trato y por el propio sistema y por el propio abuso de los medicamentos. Muy interesante, un tema muy interesante. ¿Tienen algo que quieran decir o que quieran compartir o aportar? No, está muy bien explicado, profe. Bueno, ¿tienen alguna duda o algo? Porque en realidad yo no los quiero ni aburrir, ni atomizar, ni ocuparles tiempo que quizás no tienen. Yo quería como abrir esta instancia para que ustedes tengan la oportunidad de preguntar todo lo que quizás no pudo no quedar claro en los materiales. El objetivo no era tampoco ponerme así como una cotorra a explicar y hablar, sino más bien que salgan inquietudes de parte de ustedes, y bueno, lo que surgiera, abrir este espacio para ustedes. No, desde el punto de vista de los materiales, yo creo que está claro, más allá que algunas cosas nos olvidemos, porque yo soy ignorante en este tema, la verdad, pero está muy bueno. Y no, un comentario simplemente de este caso que decía de lo social y lo natural, que depende seguro de quién esté observando esto de las Olimpiadas, por ejemplo, o de qué del lado de la vereda estés, porque la testosterona aumenta el rendimiento físico, entonces no sería una discriminación, pero por el punto de vista social, y si justo depende cómo lo interpreté, si es discriminación o si es simplemente era ese el comentario que no queda claro, digo, es confuso como tú lo dices. Yo discrepo, por ejemplo, con eso que usted decía, que en realidad sería como una estigmatización. Yo no coincido en eso, porque en realidad, o sea, basándome en los materiales que pudimos apreciar y en una postura personal sin ánimos de ofender ni ningún tipo de idea, entiendo de que también es una característica natural que, bueno, que no es parte de que uno estigmatice o determine entre un concepto u otro, simplemente es una característica que es natural y que la posee, por más de que, bueno, tenga cierta inclinación u otra. Claro, pero además también es que, ¿qué pasa si no se controla? Si eso es justo para las personas no trans, las personas que no han tenido el deseo ni la idea de cambiar su sexo ni su género, si es justo que una mujer no trans compita con un nivel bajo de testosterona o prácticamente nulo, porque la mujer produce niveles muy pequeños de testosterona, sin embargo el hombre sí. Entonces, en el punto de vista de la competencia y de problemas que tiene un atleta de élite, o sea, que pasa de 8 a 10 horas trabajando para competir. Entonces, ese es el problema que se genera, la competencia desigual. Entonces, para algunos va a ser, si no se controla eso, va a ser una competencia desigual. Y pasó un caso muy famoso, una boxeadora trans
que compitió contra una boxeadora no trans. Bueno, ganó y la reventó. La dejó muy lastimada. Está el noticiero, si pueden silenciar. Es que no veo quién es. Viviana, yo igual ahí creo que me parece que hay como un choque entre lo que puede ser un planteo filosófico, ¿sí?, de esa mujer trans, que es mujer y compite dentro de otras mujeres que no son trans, ¿no? Por ahí sería un planteo filosófico, y lo que es basado en la ciencia. Por ejemplo, la ciencia controla el nivel de testosterona de esa mujer trans. Vamos a decir, creo que en el planteo filosófico es aceptada esa mujer trans, pero en base a la ciencia le pone un límite en ese control. Claro, es que en realidad ni siquiera... Es como una contraposición. Es como una contraposición entre la posición filosófica y la posición científica. Es que no es una posición filosófica, es lo que las personas trans argumentan, es que eso es un derecho que ellos puedan competir en la categoría femenina si se autodeterminan como mujeres, pero eso no es filosofía, eso es algo que se ha instaurado actualmente, de que si yo mañana les digo, bueno, yo ya no me llamen más Viviana, y yo no me reconozco ni me auto percibo como Viviana, sino como cualquier otro nombre, y que soy o no binaria, o me identifico como un hombre, o como lo que sea, que yo tengo el derecho de poder hacerlo, y que también tengo el derecho de que a mí se me reconozca como tal. Tanto en el documento. Pero ahí es ante el derecho. ¿Cómo? Pero ahí es ante el derecho, pero ante la ciencia. Yo puedo decir que soy mujer, pero en realidad la ciencia va a decir que soy hombre. Exacto. Depende. No, ahí discrepo. A ver, si en la competencia no hay una regla, una norma que diga que esta persona no puede competir con mujeres o no puede competir como se siente, a mí me parece que eso es totalmente absurdo. Para mí hay una sola cosa en esto que no encaja una con la otra. Una cosa es ser y otra cosa es sentirse. Claro. Entonces, ahora hay un caso en realidad, hace muy poco salió a la luz el caso de Lia Thomas, creo que también, o sea, siendo trans, compitió en una competencia de natación, creo que de la NCAA de Estados Unidos. Obviamente ganó la competencia, espectacular, está todo bien, pero ni siquiera las otras mujeres se subieron al podio con ella porque no la consideran un par, porque indudablemente es un hombre, los niveles de testosterona son altos, y es imposible para una mujer alcanzar esos números, porque biológicamente no puede. Entonces, me parece que hay una variable más ahí que no está que ella se teniendo en sienta cuenta. mujer, un chiquito más, que ella se sienta mujer, podés aceptarlo por todos lados y está bien. Ahora, biológicamente no lo es, y tal vez lo que tenga que haber es una categoría para hombres trans, y una categoría para mujeres trans, y una categoría para hombres y una categoría para mujeres. Eso es lo que tenés que igualar, porque eso si no es lo que se pierde... y Esther Semenya también es una corredora, creo que es sudafricana, también pasaba lo mismo, era mediocre, la verdad, muy mala entre los hombres, la tipa se declaró mujer y batía todos los récords, pero perdía el concepto de deporte, el concepto de competencia. Tenemos que entender que hay un sentimiento de ser que ese hay que respetarlo y está bien y es entendible para todo el mundo, pero lo que es y no hay con qué darlo. O sea, Lo que pasa es que vos parece que ahí hay un problema. podés tener esa ideología como alguien más puede tener la contraria, y no vamos a discutir eso, y está todo bien con el ser y con el sentir, pero si a vos la ley te está diciendo que tenés que considerarlo tal o cual cosa, vas a tener que respetar eso, y ahí también me parece que lo que estás nombrando de las personas que compitieron con ella, también hay otra cuestión que son los egos y todas esas cosas que tal vez con alguien que Patricia, haya nacido como una mujer pregunta, o como hombre le hubiese pasado Vamos a tratar de hablar de a uno. Yo te hago una pregunta. Si no, no tiene Cuando vos gracia en la legislás, discusión. Vamos a tratar de hablar de a uno. Cuando se legisla, Patricia, se legisla a través de un problema. Vos tenés un problema y para ordenarlo intentás legislarlo. El tema de los competidores trans no es algo que pasaba hace 30 años, entonces no hay una legislación para eso. Ahora la legislación va a tener que acompañar
y ponerlos en una categoría donde compitan entre pares. O sea, nadie pone un peso pesado a pelear con un peso mosca. Es obvio que no. Entonces vas a tener que poner un hombre trans con un hombre trans, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre y una mujer trans con una mujer trans. Pero Tendrás que hacer sacando el categorías, porque el tema, problema que se va a generar... Entonces, con ese criterio, lo que tiene que ayornarse es la sociedad y no la ciencia ni nada por el estilo. Perdón, Me parece a mí, perdón. no sé. Las leyes... Patricia, yo tengo un planteo. La legislación. La normativa, claro. Si fuésemos todos iguales, las competencias serían de ambos sexos. Vamos a decir, estarían hombres y mujeres compitiendo por un mismo tercer, segundo y primer en realidad, pero ante la ley, coincido ante con los Rodrigo. ojos de todo el hay mundo dos- está una mujer compitiendo contra una mujer y un hombre compitiendo con un hombre. Yo no veo una mujer trans y una mujer nacida mujer, yo veo dos mujeres. Entonces, lo que tiene que ayornarse es la sociedad y cambiar ese chip viejo con el que venimos y pensar que como nació con un pene o con una vulva, tiene que ser del sexo que le asignó una sociedad hace millones de años atrás. Claro. Yo apuesto Yo al pienso material que genético de esa persona. Porque- crear una nueva categoría sería discriminar, Exacto. considero. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, Hago o sea, una a mí me anotación. parece que, o sea, si es un hombre trans o es una mujer trans, va a competir en su categoría y listo, o sea. Mariana, No yo tengo una creo- Tengo consulta. una opinión. tengo una A consulta, mí me Mariana. parece que lo que hay es un conflicto entre lo social y lo biológico, principalmente. O sea, Sí, correcto. tenemos un problema que es la ventaja que sea en el deporte que sea, siempre va a generar polémica. Entonces, si tenemos Claro. una mujer trans que, por ejemplo, tiene los niveles de testosterona más altos, tiene una masa muscular más alta, como es en el caso de los hombres, que tenemos un 30% de masa muscular más elevada que una mujer, va a contar con una ventaja y siempre va a haber un problema a partir de eso. No se trata de discriminar, sino creo que la legislación justamente no está de acuerdo al problema que se presenta o a la situación que se presenta. No es discriminar por el género que tenga ni nada por el estilo, sino creo que el conflicto está entre lo social y lo biológico. O sea, ahí es donde tenemos el problema. Nadie va a querer... Exacto. Y las nadie va a connotaciones querer- que le das a todo, porque tal vez discriminar no es una mala palabra si vos Claro, sí, sí. la usás para el bien, ¿entendés? Yo entiendo perfectamente tu postura y estoy de acuerdo también. Creo que, o sea, crear una nueva categoría habría que verlo, porque también cómo se sentirían los que compiten en esa categoría. Exacto. Pero también hay que tomar en cuenta los que compiten con una persona que tiene ventaja. Es como hablaba Danilo, nunca podés poner a un peso pesado con un peso mosca. Es creo algo que- que no tiene sentido, sería un milagro que le gane. Yo O creo a un que corredor que tiene una ventaja por la testosterona, que va a tener un mayor rendimiento que el otro. Sí, sí, O claro, sea, o esa es mi alguien opinión. que no tenga ningún problema físico en los Juegos Paralímpicos, te entiendo, perfecto. Totalmente, claro. Yo Creo creo que que es lo un que tema habría social y biológico. Mariana, solamente creo que eso. Exacto. Yo creo que lo que habría que rever es un poco la legislatura, como dice Danilo. Sí, exacto. Yo creo que parte todo en la legislación de cómo, o sea, cómo se da la legislación en una competencia y bueno, o sea, si hay que hacer algún tipo de modificación, bueno, o sea, lo harán, pero Claro, hay que entender también que la legislación... considero de que es un tema delicado y tampoco, perdón, está pidiendo la mano alguien. No, pero tranquila, te escucho. No, no. Sí. En realidad creo que ya englobé. Estoy de acuerdo con lo que Muchas decía gracias. Óscar. Estoy de acuerdo con lo que decía Óscar. Para mí ahí hay una ventaja deportiva. Más allá de la discriminación o no, hay una ventaja deportiva, de acuerdo a las condiciones biológicas de cada competidor. Por eso yo creo que el kit Pero estaría ventaja en rever. deportiva ahí entre yo y Débora Mariana, Rodríguez. María, Que me agarre y me María deja 10 quería kilómetros hablar. atrás, entonces, María tenía la mano levantada y quería hablar. María, te escucho. Perdón, Claro, que yo María. lo que digo es que para mí es como dice Mariana, habría que rever la legislación para ver quién puede competir contra quién, pero no una cuestión de discriminación, sino por una cuestión de
como decían, de masa muscular, de testosterona, de biología más que nada. Es que en todo ¿no? De caso el medir, como derecho, decía alguien ahí, en los todo pesos caso el derecho, la con los plumas, los legislación, pesados con los no pesados. puede ignorar jamás la anatomía y la biología, si no sería absurdo. El deporte Claro, se hace con claro. el cuerpo, se hace con el cuerpo, y el cuerpo está hecho de hormonas. Y lamentablemente las hormonas, yo no creo que la diferencia sea solamente una vulva o un pene. Hay algo muy complejo que son las hormonas, que son los genes, y que están asociadas a lo femenino o a lo masculino. Después está la intersexualidad, que es todo una gama con muchas diferencias y alteraciones que también